Realmente que estamos desarrollando un ministerio de predicación auxiliar, por no decir ambulante, donde estamos sirviendo a diferentes iglesias que nos han pedido el apoyo, iglesias donde no hay un pastor en estos momentos. Y servimos también en el seminario que estamos aquí iniciando. Bueno, ya tiene un año, ya no iniciando, ya está en voz. Y bueno, más tarde podemos saludarnos, pero es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este día. Y bueno, hermanos, siguiendo el tiempo que han tenido o el orden que han tenido de las predicaciones en Mateo, estaremos el día de hoy predicando y observando el famoso sermón del monte. Ese sermón en el cual el Señor Jesucristo expresa a sus discípulos principalmente, y de ahí también a todos aquellos que vengamos a conocer a Cristo por la sola fe y la sola gracia en Él, acerca de las directrices, acerca de la necesidad de nosotros tener una vida que siga el estándar de Dios. Entendiendo la realidad del sufrimiento que va a venir, entendiendo las realidades de la gloria que está por venir, manteniendo recto nuestros corazones, una ética del reino le llaman también, con miras a poder realizar estas o continuar estas enseñanzas de manera presencial, pero nunca olvidando nuestra gloria futura que viene con Cristo. De manera, hermanos, que les invito a nuevamente leerlo conmigo. Ya lo leímos hace ratito, pero volvamos a leerlo ahí. Capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Y ustedes ahí pueden seguirme con su vista. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre de sed y de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y les invito a que leamos todos el último versículo. Dice: gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, en el contexto que ustedes han estado estudiando, se han dado cuenta del inicio del ministerio, como he visto los títulos, del rey. Sabemos nosotros que Jesús es rey. Y por lo tanto hemos estado observando desde su árbol genealógico, y quiero que se aprendan muy bien las genealogías. El día de ayer que lo repasaba, tantas cosas venían a mi mente solamente al observar el árbol genealógico de Jesús. La gracia que Dios demostró simplemente pensando que una mujer llamada Rahab y una mujer extranjera llamada Ruth están en su árbol genealógico. Tantas cosas que aprendemos. Por lo tanto, no diga: ay, es que son muchos nombres, como cuando llevan a números. Todo tiene un propósito. Pero observando el caminar hasta lo que llevamos ahorita, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Él había sido ya bautizado. Estuvieron viendo hace 2 semanas acerca de su encuentro que tiene con Satanás. Y me pareció, porque estuve viendo la predicación, ¿verdad? Esa comparación que se hizo con el antiguo Adán y el nuevo Adán, y cómo el Señor sí pasó todas las pruebas. No lo que sucedió con Adán, que falló en todos los aspectos. Uno estaba en un Edén y otro fue tentado ¿dónde? Muy bien, pusieron atención. De esta misma manera, hermanos, observamos cómo después también el Señor Jesucristo eligió a sus discípulos. Y es ahora que el Señor Jesucristo toma un tiempo para poder comenzar a enseñar a sus discípulos
Hay mucha gente que lo seguía, mucha gente que lo estaba observando, pero toma un tiempo especial con sus discípulos, puesto que ellos son los receptores iniciales y quienes sí podían entender estas bienaventuranzas. El día de hoy, esa es nuestra tesis. Si tú estás en Cristo, vas a poder entender estas bienaventuranzas. Si no estás en Cristo, posiblemente te van a hacer buenos consejos morales de las consecuencias de portarse bien y las consecuencias de portarse mal. Pero si tú has venido a la fe por Cristo y entiendes el Evangelio, sabrás que esto es más que simples palabras que te animan el día. Son verdades guardadas para los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos entender tres contextos y quiero que lo hagamos de esta manera. El primer contexto bíblico, disculpen, ahí no traje el PowerPoint, después de los envío. El contexto bíblico que observamos es que así como la referencia que se hizo acerca de Adán y Jesús, podemos entender la diferenciación de lo que es el Antiguo Testamento y ahora el inicio del Nuevo Testamento. Cuando observamos el Nuevo Testamento, y no es que sea algo malo, pero observamos ahí la caída del hombre y la situación de esperanza en medio de la desesperanza, puesto que no sabían cuándo vendría el Mesías, pero esperaban con anhelo. Y la realidad del Antiguo Testamento es que vivían en pecado, vivían sin esperanza, aún esperanzados, vuelvo a repetir. Pero cuando observamos el cambio, en ese momento llega la esperanza, aquel prometido por los profetas, aquel del cual se habló que vendría de la simiente de Isaí, ahora llega. El contexto bíblico que observamos es un Israel que no conoce a Dios. Pero ustedes decir, ¿cómo que no conocen a Dios? Tenían un templo. Habían tenido anteriormente un templo. Se reunían continuamente a la oración. Se reunían continuamente a la práctica de sacrificios. Se reunían continuamente a la lectura de la ley. ¿Cómo usted me puede decir que no conocían a Dios? Porque ellos no tenían una relación directamente con Dios. Sin embargo, tenían una relación muy cercana con la religión. Y eso hay que tener una gran diferenciación en nuestras vidas. No es lo mismo saber de Dios o conocer de Dios que conocer a Dios. Por lo tanto, si una persona dice que yo sé mucho de Dios, pero su vida no lo refleja, entonces esa persona no conoce personalmente a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Entonces observamos esta situación del contexto bíblico, en lo cual los hombres están a la expectativa y a la espera de un redentor espiritual. El mensaje que vamos a observar de Jesús es de bendición, de restauración y de salvación, algo opuesto a la verdadera vida que los judíos experimentaban en ese momento. Jesús, hermanos, no solamente abría la posibilidad a ser salvos, Él es la personificación misma del único Salvador. Eso es lo que observamos en el contexto bíblico. Pero también quiero que veamos el contexto político porque es muy importante para nosotros cuando leemos y estudiamos acerca de las bienaventuranzas. El contexto político, más que ir acerca de la situación en donde se encontraban, que si lo podemos ver estaban bajo el Imperio Romano, más bien lo que me quiero referir es acerca de la perspectiva o la expectativa que ellos tenían del Mesías. El pueblo de Israel por mucho tiempo había estado en esclavitud. Si recordamos un poco más atrás en el Antiguo Testamento, fue llevado en cautiverio 2 veces. Era constantemente atacado. Nosotros podemos decir, pobre pueblo de Israel. Pero cuando nosotros leemos, nos damos cuenta de la desobediencia tan grande que ellos estaban realizando continuamente, tanto que eso simplemente es una consecuencia de dejar de lado a Dios, siendo el pueblo más religioso que había en ese momento. Pero en este momento nos podemos observar que el pueblo de Israel estaba a la expectativa de un Mesías. Es importante notar, siempre tuvieron esperanza. Ellos siempre esperaban a alguien iba a venir a rescatarlos. Pero cuando observamos el pensamiento de ellos y lo vemos, ellos pensaban que el Mesías iba a llegar a rescatarlos, pero del gobierno. Ellos querían que se volviera a restaurar la gloria que tuvieron con el tiempo de Salomón, con el tiempo de David,
donde la nación de Israel era una nación conocida grandemente. Y estaban esperando, tanto que cuando yo Jesús lo observaron y miraban que tenía poder, y miraban que daba comida a la gente, que sanaba enfermos, y lo quisieron hacer rey a la mala. Es el contexto que observamos, y es muy importante, porque cuando Jesús comienza a predicar acerca del reino de Dios y acerca de que Él venía a libertar a los cautivos, pero no se refería a los que estaban en la cárcel por el pueblo romano, sino por todos los que estaban en pecado, ya no lo querían seguir. Ya no estaban de acuerdo con Él. Y no solamente es de que dijeron, bueno, ya no te sigo. Su corazón se cambió de tal forma que los llevaron a pedir su crucifixión. Es el contexto político que vemos en ellos. Y el contexto religioso, hermanos, que es muy importante también, es que es necesario hacer una diferencia entre el contexto religioso y el contexto bíblico. Otra vez, parece que cuando hablamos de religión nos estamos refiriendo a la Biblia, pero no. El contexto bíblico ya miramos su condición. Y el contexto religioso es que no todos los judíos eran bíblicos. Había muy pocos que en verdad esperaban en fe a aquel Mesías prometido. Vemos ciertos personajes que se acercan cuando ven al niño Jesús, que se acercan y dicen, ahora puedo yo descansar, ahora puedo ver el cumplimiento, pero no todos. Y ayer que leía, ¿verdad? Estaba leyendo el capítulo 1 al 5, miraba yo cómo Herodes, cuando escuchó acerca de la llegada del Mesías, del rey, se turbó. Y todos con ellos, dice la Escritura. Y le dijo a los magos, a los sabios, cuando lo encuentres, dime dónde está para ir a adorarlo. Pero dice la Escritura que ellos fueron avisados por medio de sueños que no. Porque él, siendo el líder de la nación religiosa de Israel, no en verdad tenía un pensamiento de acuerdo a la Escritura. Había 4, y ahorita vamos a ver cómo Jesús les habla a esos. Había 4 grupos religiosos con los que Jesús se encontró. El primero de ellos eran los fariseos, que los conocemos mucho. Incluso a veces nos damos ese sobrenombre, ese es fariseo, ¿verdad? Sin embargo, los fariseos se enfocaban en el cumplimiento riguroso de la ley mosaica, más que la ley de Dios. La tradición para ellos era incluso a veces más fuerte que la misma ley o la Torá. Los mandamientos, el Pentateuco, a veces la ley de ellos mismos era más fuerte que en verdad la palabra de Dios. Nos encontramos también con los saduceos, otros religiosos más liberales todavía, y modificaban la escritura a su antojo y negaban ciertas acciones naturales o sobrenaturales más bien, como la existencia de los mismos ángeles y la resurrección. Nos encontramos otro grupo que eran llamados los esenios, que ellos eran ascetas o practicaban el ascetismo. El ascetismo era un pensamiento en el cual entre menos cosas tengas, entre más niegues, entre más te hagas pobre, más te acercas espiritualmente a Dios. Pensamiento incorrecto, más filosófico que nada. De ahí salen los monasterios y el monasticismo y otras cosas. Estaban ahí, creían que la religión correcta significaba separación del resto de la sociedad. Y por último, se encontraban a los celotes. No los que suenan ahorita, ¿verdad? No elotes, los celotes con Z, ¿verdad? Parece que alguien va vendiendo algo ahí. Estos eran fanáticos nacionalistas que se centraban en el activismo político y radical. Tenían el deseo de recuperar el reino de Dios, pero con una espada en la mano. Entonces, hermanos, cuando observamos, y es muy importante que veamos esto, el contexto de las personas que estaban escuchando a Jesús, con las que Jesús hizo sus ministerios, es importante porque dentro de todos ellos, Jesús, unos tiempitos antes, había escogido de sus discípulos. Incluso si usted se acuerda, ahorita lo voy a mencionar, uno de sus discípulos, la Escritura lo llama Simón el celote, ¿verdad? No el de los celotes, el celote. Entonces, hermanos, ahora nos vamos entrando directamente al pasaje.
El Sermón del Monte, como muchos lo han llamado, es uno que comienza de una manera diferente al pensamiento de los hombres que lo recibieron o pudieron haber percibirlo, aparte de los discípulos o posiblemente también los discípulos. La palabra bienaventurado, o en el griego Macarios, no sé si alguno de ustedes llama Macario o Macaria o conoce a alguien, pero significa Macario feliz. Y hermanos, la felicidad es algo que el Señor está promoviendo. Pero antes de que empiecen a apedrearme por decir cosas humanistas, vamos a entender qué es la felicidad conforme al aspecto bíblico, no conforme a la mercadotecnia o las cosas que el mundo nos ofrece. Porque ahorita definimos la palabra felicidad conforme a lo que el mundo dice y son aberraciones. ¿Mm? Ahorita tenemos que respetar cualquier tipo de amor, porque amor es amor y si eso los hace felices, es correcto. Es algo, hermanos, completamente a la escritura, incorrecto. Incluso en la mañana, ¿verdad? Estaba viendo y me pareció un video de un pastor en Estados Unidos, que ni es pastor ni es cristiano, después de haberlo escuchado, deduje eso, porque decía, me importan más mis amigos de la comunidad, ¿verdad? Ya saben cuál comunidad me refiero, que las mismas palabras de la Biblia. Dice, yo amo la Biblia, la predico, uso todos los días la Biblia, pero me importa más la vida de mis amigos. Entonces yo decía cómo este pensamiento hoy día de la felicidad. Por eso es importante que notemos qué es lo que el contexto bíblico nos dice, porque la palabra bienaventurado quiere decir feliz o bendecido. También podemos usar esa forma. Los discípulos, aquellos receptores iniciales, posiblemente les era complicado por entender esta perspectiva de felicidad. Una, porque el contexto en el que ellos estaban viviendo era bajo el gobierno romano. Nosotros lo observamos y decimos ahorita, tenemos libertad, estamos viviendo en un país libre. Sin embargo, de una u otra manera siempre hay opresión, pero no como la que ellos tenían. Ellos como ser receptores principales cuando observaban acerca de esto, tal vez no estaban completamente felices, o por lo menos no habían entendido cómo posiblemente Jesús esté hablando de la felicidad con la situación que ellos están teniendo. Pero bueno, las bienaventuranzas, ¿verdad? Nos van diciendo que tienen el propósito de contrastar las realidades del mundo, de agudizar los sentidos espirituales de los discípulos y de llevarlos a un reconocimiento de su necesidad en Cristo. Pero a su vez dan a entender su posición en Cristo. Para poder entender y ser partícipe de las bienaventuranzas, por eso les decía, hermanos, si usted al terminar este mensaje entendió lo que es las bienaventuranzas, es porque el Espíritu Santo vive en ustedes y les dio a entender. Y si ustedes simplemente dijeron, qué padre sermón, lo voy a publicar en Facebook, una que otra anotación, y no le lleva a una vida de arrepentimiento y camino en santidad diario, no se vaya, vamos a orar por usted al final. Hermanos, ¿qué nos dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros leemos así solamente, sin entender, parece que el Señor Jesucristo está aprobando la pobreza. Parece que el Señor Jesucristo está normalizando que alguien sea pobre, y parece incluso que nos está invitando a hacernos pobres y vender todas nuestras cosas. ¿A quién de ustedes se le ocurriría hoy vender todas sus cosas e irse a vivir al monte? No. Muchas personas malentendieron este pasaje. Comenzaron a apartarse de la sociedad. Comenzaron a moverse lejos de los lugares, lejos de la comunión de la iglesia. Comenzaron a deshacerse de sus cosas, pero no por querer bendecir a alguien o por querer ayudar, como vemos en la iglesia primitiva, sino más bien porque miraban todo lo que tenían como cosas innecesarias, materialistas, y pensaban que eso les hacía más espirituales. Es incorrecto. Eso pensaban los esenios, personas que estaban en ese momento. Por eso es que Jesús no se refería a eso. Entonces, ¿a qué pobres? Y no está diciendo pobrecito de persona que le pasó algo. ¿A qué pobres se refiere con estos?
A los pobres de espíritu o de humilde espíritu se refiere acerca de la forma de la vida de estas personas que han conocido a Cristo. No solamente de una manera moral, no está hablando acerca de riquezas espirituales, sino acerca de su autojustificación. ¿Se acuerdan de los fariseos, verdad? ¿Cómo se consideraban ellos? Personas moralmente altas. ¿Se acuerdan de la historia del publicano y el fariseo cuando entran al templo a orar? ¿Qué decía el publicano? Calladito por ahí, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como él. Yo sí estoy bien, yo sí soy bueno. Mi vida sí está de acuerdo a esto, no como ese que está ahí. El problema, hermanos, de la religiosidad de Israel en ese momento es que las personas confiaban en su propia justicia, en sus actos. De manera que al punto de que ellos pensaban que la salvación la podían obtener mediante los sacrificios, mediante la manera de ir al templo todos los días, de hacer todas las cosas, de continuar los aspectos rituales de la circuncisión. Por eso es que Pablo lucha contra eso en sus epístolas. No sé si usted conoce personas que hacen obras buenas, que hacen cosas, ¿verdad?, moralmente correctas, por por querer estar mejor presentable delante de Dios. Tú y yo hacemos obras, porque esas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Pablo, capítulo 2 a los Efesios 10. Pero las obras son producto de la salvación, la cual obtuvimos por gracia. Pero ellos no. Ellos decían, yo voy a trabajar. Por eso cuando Jesús les hablaba acerca de que tienen que ser pobres en espíritu, lo que se refería a eso era que ellos se consideraban pobres en el aspecto de que nada de lo que podían hacer podría ganarles el favor de Dios. Y al contrario, les invitaba a depender completamente en Jesús. Jesús usa la analogía de la pobreza extrema como una referencia a despojarse por completo de cualquier justificación personal que pudiera llevarle a pensar a la persona que le ayudará en su salvación y que completamente se abandone en la obra plena de salvación que Jesús ofrece a los que creen en él. ¿Por qué puedo decir esto? Por la frase, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿cómo uno puede llegar a ser cristiano? ¿Cómo uno puede llegar a ser salvo? Creyendo en Jesús. No hay otro motivo. Pablo rechaza por completo cualquier obra que pueda ayudarnos a la salvación. Lo mismo lo repito ahí en Efesios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. Pablo está diciendo ahí, y Jesús nos está enseñando aquí, que las obras, la justificación propia, no ayuda en nada, más para sentirnos bien un rato. Por lo tanto, hermanos, los discípulos entendieron que eran bienaventurados porque habían abandonado, dejado cualquier autojustificación propia y habían confiado plenamente en la justicia de Jesucristo, en el acto de Jesucristo. Es cierto, fíjese, esta es una frase que decimos, nosotros no somos salvos por las obras. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero saben que somos salvos por una obra. Pero la obra de Cristo. Ahí hay una gran diferenciación completa por la obra de Cristo. Entonces, hermanos, aquellos que plenamente confían en Jesucristo como su único Salvador personal, han entendido el Evangelio y nos damos cuenta que estamos desprovistos de toda posibilidad de acercarnos a Dios por cuenta propia. Somos pobres en espíritu.
pero somos pobres de manera que no aportamos nada. Y ahí lo encontramos todo, lo encontramos a Él. Y producto de ello es que nos dice, de ellos es el reino de los cielos, de ustedes es el reino de los cielos, porque pertenecemos a ese reino. Hermanos, continúa la segunda bienaventuranza diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, es necesario entender los contextos, hermanos, porque hay personas que son muy sentimentales. ¿No? Yo trabajo aquí en la escuela del Benjamín, que no está muy lejos de aquí, y tenemos una alumna, ¿verdad?, que llora por todo. ¿No? Por cualquier cosa llora. No se refiere aquí a los que son llorones. No. No está refiriéndose a eso, porque pues diciendo, hermano, soy más que bienaventurado, todo el día estoy llorando, ¿verdad? Que si no esto, que si no el otro, que si los problemas. Esa no es la referencia. ¿Quién nos está hablando entonces aquí? Todo el mundo llora. Entonces, por alguna cosa. Entonces, si lloro, ¿seré bienaventurado o feliz? No. Jesús no está hablando de cualquier tipo de lágrimas o cualquier situación que produzca un estado de dolor o que necesite consolación. Jesús está continuando con el tema de la salvación y lo hace de manera que no piensen los discípulos en simples lágrimas, sino aquellas que reflejan un cambio profundo de corazón. Jesús está hablando del arrepentimiento verdadero. Pero no arrepentirte de que se te olvidó comprar algo. Está hablando en el término de la salvación. Está hablando de un arrepentimiento que llega cuando tú y yo entendemos el Evangelio y nos damos cuenta que somos pecadores camino a la condenación. Solamente cuando el Espíritu Santo hace la obra en nuestros corazones, podemos entender que en verdad somos pecadores y que estamos en un problema real. Yo sé que son una iglesia evangelizadora. Yo sé que son una iglesia que le habla a las personas. Y estoy seguro también que de todas las personas que les han hablado, no todas vienen aquí. No todas han contestado. ¿Por qué? ¿No eres acaso convincente? ¿No has tomado la clase de evangelismo? ¿No has acaso conocido tú cómo debes evangelizar? Probablemente esa no es la respuesta. Probablemente tú conoces de evangelismo, conoces cuál es el mensaje de salvación, pero nos topamos con una realidad que las personas de afuera están muertas en delitos y pecados y sus corazones están cerrados al evangelio herméticamente. Jesús decía una frase, aquel que tiene oídos para oír, pero ¿cómo van a oír si sus oídos espirituales están no averiados? No más o menos dañados, no tienen un poco de cerilla, están muertos completamente. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Versículo 1, capítulo 2 de Efesios. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es de que sus discípulos han venido a encontrar una nueva vida y que han venido a llorar, pero no por algo que sucedió externamente, sino porque encontraron el verdadero arrepentimiento que necesitaban dar a sus vidas. Jesús está hablando de arrepentimiento verdadero, aquel que produce el Espíritu Santo en los corazones contristados por el Evangelio de la gracia de Dios, que sienten el peso del pecado, la ofensa continua a Dios y la realidad de la condenación. Repito, aquellos que se han dado cuenta de la realidad del pecado, de la ofensa diaria contra Dios y de la condenación que les espera. Hermanos, sí es cierto, es bonito decirle a una persona, te quieres ir al cielo, o decirle, te vas a ir al infierno. Bueno, no tan bonito, ¿verdad? Pero realidad es. Pero hay personas que van a venir a la iglesia y van a repetir la oración que tú les invites a hacer, solamente porque les ha dado miedo al infierno. Pero no han entendido, hermanos, que la realidad no es el infierno. La realidad dura, es pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios. El infierno es una consecuencia, es cierto de eso.
Pero ¿cuál es la realidad de nosotros? El cielo, para ya no estar aquí, no vivir en dolor y que ya no nos cobren lo que le debemos a Coppel o a algún lugar. La realidad de nosotros de querer ir a la gloria no es aquella mansión de oro o calles del mar de cristal, no. Es la presencia de Dios y estar plenamente con Cristo para siempre. Si esa es nuestra expectativa del por qué ir a la gloria, no sé entonces a qué vas al cielo. Si el cielo quieres ir por otra cosa que no sea Cristo, posiblemente no hemos entendido el Evangelio. Ahora, no lo estoy diciendo a otros, hablo a otras iglesias, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor está diciendo que los que son verdaderamente felices, son verdaderamente bienaventurados, son los que lloran, son los que han venido a conocer el Evangelio y han pedido perdón de sus pecados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ellos han recibido consolación, una consolación real. Pablo pregunta, ¿algún consuelo en Cristo? ¿Algún consuelo de amor? Antes de comenzar a decir en Efesios capítulo 2, todo como el Señor Jesucristo dejó para venir y ser siervo. Por eso pregunta, ¿algún consuelo de amor? Yo creo que demasiados. Por eso nosotros observamos esta forma. Ellos recibirán consolación. De manera verdad, la consolación que ofrece el Señor Jesucristo no es una palmada en la espalda y la palabra ánimo, sino la realidad de ser libres verdaderamente del pecado y de la condenación, y verdaderamente libres para gozar de una relación con Cristo, de manera presente y futura. A eso sí le podemos llamar verdadera felicidad. ¿No? No la seguridad que podemos tener aquí que nos dan cosas externas. La tercera, hermanos, no sean varias, ¿verdad? Dijo el pastor que como hora y media de predicación, así que bueno, vamos con tiempo más o menos. La tercera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que se dejan pegar. No está hablando acerca de esto, ¿no? Y quiero que mientras vemos esto te acuerdes de Simón el Celote. Ahorita vas a ver por qué. Es importante notar aquí que uno de los grupos religiosos que mirábamos eran los celotes. El pensamiento de ellos era hacer daño al gobierno, porque a través del daño, a través de las pequeñas revoluciones que hacían, pensaban cambiar. Pensaban que podían separarse del gobierno que los estaba aprisionando mediante acciones. Pero si tú has leído detenidamente el Antiguo Testamento, te das cuenta que varios reyes intentaron eso. Aun cuando el Señor les dijo, no lo hagan. Hubo rebeldía en sus corazones, el Señor les dijo, no luchen, confíen. Y dijeron, no, nosotros podemos. Y les fue en feria. Lean el Antiguo Testamento, hermano, se van a dar cuenta. O leanlo otra vez, ya lo hicieron. ¿Qué nos dice aquí? Ese grupo religioso, ¿verdad? Era nacionalista. Trataban de buscar el reino de Dios a base de revueltas contra el gobierno. Sus pensamientos no eran pacíficos, sino bélicos. Querían establecer el reino de Dios. Estas predicaciones de Mateo son acerca del reino de Dios. Ellos querían establecer el reino de Dios. Parece que el pensamiento era correcto. Parece que tenían la misma intención. Pero sus medios eran diferentes. Uno de los 12 discípulos provenía de ese contexto. ¿No? Jesús no traía la alcurnia de la sociedad, hermanos. No traía la crema innata. ¿No? Traía de lo vil y lo menospreciado. No traía los mejores filósofos que estaban hablando. Traía personas que la misma sociedad había desechado. Simón el Celote. Pedro era pescador. Era una persona que no hablaba bien, era recio, su carácter era duro. Natanael, un religioso. Mateo, ¿dónde trabajaba? ¿No? En el SAT, ¿verdad? En el IRS, ¿verdad? De esos tiempos, ¿verdad? No lo querían. Les cobraba a los judíos para entregarle a los romanos. Claro que no lo querían. Pero pensando en él,
uno de los discípulos que provenía de este contexto, ¿qué creen ustedes que haya pasado en su mente cuando Jesús le dice a bueno, les dice a todos, ¿verdad? Pero imagínense ustedes ahí que son Simón el Celote, que estás tan listo para que te inviten a golpear romanos y te vas. No exactamente el contexto, ¿verdad? Pero cualquier cosa que dañe era el pensamiento de ellos. Pero ahora se acerca Jesús y les dice, bienaventurados los mansos, los que están tranquilos, los apaciguados. ¿Cómo creen que le ha de haber caído a este hombre que posiblemente estaba ahí esperando que Jesús, el nuevo caudillo judío, se levantara y comenzara a hacer una sedición contra el gobierno romano? Los planes por completo diferentes de lo que traía él. Es muy probable que el inicio del ministerio de este hombre, de haberse llamado como un discípulo, tenía todavía estos pensamientos. Porque era el pensamiento nacional, un Mesías político. Jesús ahora le dice que los medios para obtener y establecer su reino no son humanos. Y mucho menos la violencia es un aditivo necesario para ello. Ese es el propósito de Jesús, hacer notar que al contrario de este mundo, Jesús no necesitaba la fuerza, aunque Él era el Todopoderoso hablando. En el ministerio de Jesús podemos observar, hermanos, humildad, mansedumbre, tranquilidad, incluso en las audiencias. Recuerdo que una vez preparando un sermón sobre las audiencias de Jesús, me quedaba pensando cómo el Rey de todo permitió que lo juzgase su misma creación. Cómo Él, siendo el Señor, se puso en esa situación. Tú dile algo a tu jefe, ¿verdad? Ponte a pelear contra tu patrón. Y sabes que no salen bien las cosas, ¿verdad? Pero el Señor que demostró ahí, paciencia, le escupían, le pusieron una corona de espinos, le dieron latigazos. Y cuando recordamos a Isaías 53 que dice, enmudeció y no abrió su boca. Jesús quiere demostrar este aditivo importante para la vida de sus discípulos, que las armas para luchar son espirituales, porque los enemigos son espirituales. Pablo habla a los efesios de esta manera, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero también cuando habla acerca de ser mansos, habla acerca del carácter, habla acerca de la personalidad. Y posiblemente, no es posiblemente, y seguramente, Pedro estaba escuchando, tomando nota. Pero quién sabe dónde dejó su libreta. Porque tiempo después sacó su espada y le mochó la oreja a uno. Era una persona atrabancada, Pedro. Asimismo Pablo, en sus inicios. No era el apóstol que conocemos, era una persona agresiva. Asesino podríamos llamarle también. Sin embargo, el Señor tenía tranquilidad en su audiencia. En su crucifixión mantuvo un carácter apacible. Tanto fue su carácter apacible y manso que ahí oró por sus transgresores y pidió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos observar esto, hermanos. Jesús quiere enseñar a sus discípulos que Él peleará por ellos, que no piensen en sus fuerzas, sino en las del Todopoderoso, y que pacientemente aguarden mientras heredan la tierra que el Señor les ha dicho que hará posesión. No está hablando físicamente de una tierra. Muchos siguen luchando en Israel por una tierra. Está hablando del reino de Dios al que fueron enviados. Continuamos, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién de ustedes tiene hambre y sed? No de justicia, sino de comida. Está acercando la hora, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense lo interesante que está hablando aquí. Hace énfasis en el hambre y sed de justicia. Jesús sabía que Israel había pasado por varias hambrunas en su historia.
Ustedes se acuerdan, nada más con leer Génesis se van a encontrar dos. Sabía que el comer era algo necesario y diario para los hombres. Incluso él mostró en un momento su amor y su misericordia alimentando a una multitud. Jesús usa esta referencia no en forma de la comida física, pero el deseo, y fíjense esto interesante, cuando dice hambre de justicia, está hablando acerca de un deseo fuerte, algo que en verdad, ¿alguna vez has sentido un hambre bien dura, hermanos? Que te duele el estómago, que te molesta todo, que te dices, mira, necesito. Y no es porque pasaste 40 días ayunando como Jesús, ¿verdad? Tal vez llevas como 2 horas sin comer. Pero es un deseo, una necesidad para nosotros. Jesús está hablando acerca de la justicia, de hacer las cosas correctas, de ver la mente de Cristo, de vivir justamente luchando contra el pecado, buscando que su palabra siga siendo predicada. Eso es lo que habla de justicia. Pero la forma en que lo pone comparativamente con la comida, habla acerca de una necesidad. Yo tengo 2 perritos y uno de ellos parece que nunca come. Ayer le di de comer y cuando volteé estaba otra vez parado enfrente de mí. Y andaba tan ansioso porque ahora me pegaba hasta que le di otra vez. Le di una salchicha. Después fui y me comí un pan y ahí estaba ahí. Pero lo hacen con una necesidad, como si lo viera usted, yo creo que nos echarían la policía por no alimentarlo, pero está bien tremendo. Esa necesidad, hermanos, quiere que el Señor, que sus discípulos la tengan, pero en relación acerca de la justicia. Esta referencia hacia la justicia, Jesús no solo dijo a aquel de que esté de acuerdo acerca de la justicia, sino que sea algo necesario. Lo hace enfáticamente acerca del hambre y la sed. ¿Por qué? Porque es una actitud cotidiana, algo que debemos buscar ser justos. Los fariseos, ¿cómo eran? Los fariseos del tiempo de Jesús buscaban satisfacer su deseo de justicia cumpliendo con sus obras y sus acciones. ¿Ellos qué hacían? Bueno, se basaban en la ley y miraban sus resultados. Se miraban saciados y completos. Más que seguros, recordando a ese hombre. Él, en vez de ir a orar, a pedir por sus muchos pecados que tenía, se fue a una autojustificación al decir, gracias Señor. Tal vez iba a confesar un pecado, pero al ver que había otro pecador más fuerte ahí, se sintió bien. Hermano, cuando tú estés en pecado o cuando cometes un pecado, que es continuamente, porque somos pecadores, no mires al hermano que tal vez sepas que está un poquito más caído que tú. Si quieres compararte a alguien, compárate a Cristo y te vas a dar cuenta cuán pecador eres. Ahí entonces no nos autojustificaremos, sino que correremos a la fuente del perdón. Estos hombres buscaban autojustificarse. Se sentían satisfechos, pero todo era superficial. Solo calmaban su sed momentáneamente. Jesús habla en ocasiones que Él no solo provee pan para un día. Jesús es el pan de vida eterna que quita el hambre para siempre. No solo dijo que Él provee agua para unas horas. Es quien dijo que quita la sed y los que están en Él serán como fuentes que salpiquen para vida eterna. Jesús se refería no a la justicia del mundo, no se refería a ser justicieros, sino a vivir de manera piadosa y justa. Él es la representación, hermanos, de la justicia divina. Y nos invita, como les invitaba a sus discípulos, a vivir justamente. Fíjense esta frase, vivir justamente en un mundo injusto. ¿Cómo suena? Vivir justamente en un mundo injusto. Fácil, ¿verdad? El mundo nos invita a ser injustos. ¿Qué es la frase, verdad, coloquial? El que no tranza, ¿cómo que se la saben, hermanos? Y para decir, no, hermano, yo no sé eso, ¿verdad? No avanza, ¿verdad? Yo sé que se saben la frase, mas no la aplican, ¿verdad? Es diferente.
Los agarré, ¿verdad? No, hermanos, Jesús nos lleva al pensamiento de que ya no somos de este mundo, estamos en este mundo. Incluso en su oración en Juan 17, dice, Padre, no los quites del mundo, pero líbralos del mal. El mundo no los va a amar, porque tampoco me amó a mí. Vamos a verlo ahorita en referencia a esto. Hermanos, los que queramos vivir justamente, solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo. El próximo nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuevamente Jesús enseña a sus discípulos el carácter que hay en él, que refleja el de su Padre. Dios es misericordioso. Y a diferencia de muchos judíos que creían que Dios solamente los había enviado a amar a otros judíos. Ellos pensaban en su pensamiento nacionalista que su prójimo era otro judío. Jesús les enseñó que deben amar a su prójimo. Y esto incluía a samaritanos y a gentiles, incluso a los que estaban en el gobierno sobre ellos. Pero eso no le parecía bien a los judíos. Por eso es que le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús nos da una enseñanza tremenda que conocemos como el buen samaritano. Jesús invita a que sean misericordiosos. Hermanos, esto no era aceptable de parte de ellos. Incluso en una ocasión, cuando Jesús está comiendo con Mateo, ellos preguntan, ¿cómo es que el maestro comía con pecadores y publicanos? ¿Cómo él, que habla de justicia, habla de rectitud, habla de guardarse, está comiendo con los pecadores? La respuesta de Jesús, que él vino a salvar lo que estaba perdido. Vino a mostrar misericordia. Vino a demostrar que no es la religión ni la nación, sino la soberana voluntad de Dios mostrada en la salvación, aquella que importa por sobre todo. ¿Alguno de ustedes es judío? Yo no, no soy ni de aquí, yo soy de Puebla. Y hasta allá en mi rancho me alcanzó el Señor. Es la salvación lo que importa, no de dónde venimos, sino a dónde vamos. ¿A dónde vamos? En Cristo. Jesús quiere que sus discípulos muestren misericordia con otros, no solo porque es bueno, sino ¿por qué? Porque ellos mismos han sido receptores de la misericordia recibida por Dios en Cristo. No es algo que es bueno solamente, es simplemente el replicar lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. No es en tiempo futuro que habla solamente. Nosotros que mostramos misericordia es porque hemos alcanzado misericordia no merecida en Cristo Jesús. El próximo, hermanos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 1:2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de estos que no se ha sentado? No habla acerca que son perfectos. Hemos estado ahí. Ha sido nuestra silla. Pero habla acerca no del tiempo pasado, sino del tiempo presente. Nosotros no estamos sentados en sillas de escarnecedores. Nosotros ahora estamos en una nueva vida. Pero hagamos pregunta aquí, ¿verdad? Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y nos recuerda el Salmo 15. Y quiero leerlo para ustedes. Además hay un himno sobre este salmo. El himno 9, todavía me acuerdo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. No admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cómo les va con sus vecinos? Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, el llamado que el Señor le está haciendo a sus discípulos es un llamado muy fuerte. Este llamado en específico, aquel de corazón limpio. Pero entendiendo el pasaje y entendiendo que ellos han entendido el Evangelio, esto no debería ser imposible para ellos. Debería ser una realidad aplicada a diario. Han entendido que han sido perdonados por sus pecados. Cristo los ha limpiado, aunque en un aspecto es importante entender, aún no había llegado la crucifixión, aún no había sido completada la obra en Cristo. Sin embargo, ellos ya habían comenzado a entender. El concepto que tú y yo tenemos, el que Pedro tuvo después de la crucifixión, tal no va a ser el mismo que tiene en este momento. Pero ya el Señor nos va adelantando a ese pensamiento de que ya no son los mismos. Estar con Jesús cambia. Pero hubo dentro de ellos uno que no cambió. Uno que anduvo en la barca. Uno que comió. Uno que durmió junto a todos. Que estuvo cuando hubo milagros. Que incluso era el del dinerito, ¿verdad? Incluso también le sustraía, ¿verdad? El Señor ayuda a los que son de finanzas. Pero bueno, y estuvo ahí. Y al final salió. Como dice Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. De manera que aunque ellos no entendían por completo, ya que la hora de redención aún no culminaban, ya estaba su mente caminando hacia entender que Jesús no era cualquier persona. Más adelante Pedro lo va a gritar, eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Hermanos, entendiendo esto, podemos ver que el Señor nos llama y llamaba a ellos a vivir una vida constante. No dice solamente de limpieza del corazón de un momento, es cierto, hay una obra momentánea, pero también otra que continúa, ahorita la menciono. Pero volviendo a nuestros queridos amigos, los fariseos, ellos se lavaban las manos varias veces al día, como ritual de purificación. E incluso criticaron a Jesús por no lavarse las manos. Y no era porque Jesús era antihigiénico. El pensamiento de ellos era tan constante, lavarse y lavarse y lavarse, pero no por no estar sucio, sino por un ritual. Esto, ¿verdad? Él les llamó la atención a lo más importante de la pureza, que no es la externa, sino la interior. Ahora no estoy diciendo que no hay que bañarse, hermanos, por favor, no me malentiendan. Habla acerca del corazón ahorita. Es que parece que son bromas, pero no hay gente, hermano, que en verdad así interpreta los textos. Y a veces, no, sí, hermano, no me voy a bañar porque dice la Biblia, que lo importante es lo de adentro. En serio, parece broma, pero bueno, continuamos. La justicia de ellos, perdón, no los santificaba. Pero la palabra de Dios aplicada por el Hijo los hacía verdaderamente limpios, hablando a los discípulos. Imagínense que Jesús está diciendo a los de corazón limpio. Tal vez Pedro no sabía en ese momento, no entendía. Pero el Señor más adelante tiene una oportunidad para volverse a demostrar. Cuando agarró, dice la Escritura, que se movió un poco sus vestiduras, agarró un balde de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ya para ese entonces Pedro ya avanzó en su conocimiento. Pedro rechazó a Jesús en ese momento. Dijo, no, ¿cómo crees? No me vas a lavar. No me vas a, los traía muy sucios, yo creo, Pedro. No me vas a lavar, Señor. Jesús le dijo, si no son lavados por mí, no tendrían parte ni suerte. Pedro dijo, bueno, entonces, pues dame un baño completo. Pero fíjense la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, aquel que solamente tiene sucio lo exterior, no necesita ser bañado, no necesita ser limpio por todo. Nos da referencia de que Pedro había entendido el Evangelio. Si no, el Señor le había dicho, Pedro, necesitas arrepentirte por completo y creer en el Evangelio. Pero no le dice eso. Dice, aquellos que solamente están sucios,
y hablaba exactamente de sus pies. No necesitan ser limpios por dentro. ¿Por qué? Porque ellos habían sido limpiados con la palabra que escuchaban continuamente de Jesús. Él había sido limpio por la palabra. Es de suma importancia notar que la limpieza del corazón es un acto soberano de Dios, algo que tiene acción inmediata al momento de la salvación. Pero también requiere una obra continua de limpieza que el Señor nos enseña, y nosotros la hemos denominado la santificación, que es la obra del Espíritu Santo que hace en el creyente diariamente. Cuando el Señor nos dice los limpios de corazón, habla acerca de que nuestros corazones diariamente se ensucian. No que perdemos la salvación, eso no es un tema, eso no es ni bíblico, sino está hablando que nos ensuciamos. Nuestras ropas, si podemos poner así, limpias que el Señor nos ha dado, se ensucian diariamente porque estamos viviendo en el mundo de pecado y aún somos pecadores. Y tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. Pero no sé cuánto ha sido tu récord de no bañarte, y no me digas. Pero te aseguro que en alguna ocasión tu reto de no limpiar tu corazón espiritualmente ha sido largo. Porque así nos ha pasado a todos. La limpieza que el Señor pide es diaria. Y ahí está quien nos puede limpiar. Solo Cristo puede limpiar nuestros corazones del pecado para entonces ser santo, porque el requisito, fíjense lo que dice, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es el requisito para poder ver a Dios, hermanos? Ser limpio y ser santo. Sed santo. Dice, sin santidad. ¿Le suena entonces de pasaje la relación? ¿Qué dice? Bienaventurados limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú eres limpio por Cristo, verás a Dios. Continuamos, hermanos, para que no nos agarre Navidad. Dice aquí, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no son pasivos. Esta frase no describe solamente a aquellos que no hacen nada o que no se meten en problemas. Esto es importante. Sino más bien aquellos que de corazón demuestran la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual se obtiene en Cristo. La paz es también un tema reiterado por Jesús, pero no es solo como una referencia a la ausencia de guerra, sino a la realidad, fíjense, que hay una enemistad entre Dios y los hombres. Paz no habla acerca de tranquilidad, sino habla acerca de una enemistad que existe entre Dios y los hombres, debido al pecado. Por eso nos llaman pacificadores. No solamente porque nos andamos metiendo en pleitos. Bueno, no eso, ¿verdad? Olvídenlo. Sino andamos metiendo en medio de los pleitos para separar. No. Debido al pecado del hombre, se ha enemistado con Dios. Y esta enemistad no solamente se extiende contra Dios, sino también contra los mismos hombres. La paz no es opción, es una necesidad inamovible. Jesús fue un pacificador. ¿En qué manera? No porque andaba disolviendo pleitos, sino porque predicó sobre la verdadera paz, aquella que se halla en medio de problemas, en medio de persecuciones, en medio de reinos malvados y aún en medio de un mundo tan caótico. La paz que se refiere aquí es aquella que te da el Evangelio. Pablo entonces habla a Romanos. En el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, solamente aparece una vez esta frase en la Biblia. La frase paz para con Dios. Que encontramos, ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios no habla de la paz de Dios, que dices, tengo un poquito de problema, le voy a pedir al Señor que me dé paz porque ando un poquito alterado. Esa es la paz de Dios. La paz para con Dios es hacer las paces con Dios. Casi no usamos esa palabra cuando predicamos, ¿verdad? Pero sí lo usamos coloquialmente. Estás peleado con un hermano, los niños están peleados, hagan las paces, ¿verdad? Eso se refiere que hay una situación de entre los dos.
Entonces, cuando el Señor está hablando acerca de ser pacificadores, es que nosotros tenemos que llevar el evangelio de la paz. Pero no es de estar tranquilos, es de poderse reconciliar con Dios. Porque Dios es tan grande y tan misericordioso, pero es un Dios justo que demandará de todo lo que nosotros hagamos. Y si morimos en nuestros pecados, Él en su justicia debe condenarnos. El Señor no va a hacer acepción de personas, no. Pásale, no hay problema. Hermanos, este es el llamado que el Señor nos hace. Pablo también escribe. Dice, como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. No solamente hemos sido llamados a la paz, sino también hemos sido llamados a ser pacificadores. Los últimos dos, hermanos, estoy uniéndolos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Fíjense el aditivo final, mintiendo. Que no digan verdades que estamos haciendo lo incorrecto. Jesús no estaba dando clases de moral alta. Estaba instruyendo a sus discípulos en la ética del reino y en la realidad del carácter que deben de tener los verdaderos hijos de Dios. Por ello también les lanza de una vez una gran advertencia de cosas que vendrían, la persecución. Una pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Que le hago a ustedes también. ¿Por qué si Jesús acaba de empezar su ministerio, ya está hablando de persecución? ¿Por qué Jesús comienza a hablar de que va a haber muerte? Es cuando vienes a la casa, alguien te saluda y te recuerda que le debes algo. Sí, todavía ni me termino el vaso de agua, ya me estás cobrando, espérame. Estamos tan bien, estamos tranquilamente platicando. ¿Por qué Jesús comienzas con estas cosas? Porque son importantes, porque son realidades que van a venir. Cuando tú lees los evangelios y ves que todo está Jesús platicando de milagros y de repente parece que está teniendo un buen tiempo con sus discípulos y de repente voy a morir. Y dices como Jesús, no sueltes así. En varias ocasiones parece que uno va teniendo el hilo y de repente me van a matar. Y no es que haya un error por el lector, por el escritor, hermanos. Es que el Señor de manera constante nos recuerda que este mundo no es nuestro lugar final. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús quería que sus discípulos no se acostumbraran a este mundo. Ni tú te acostumbres a esta ciudad solamente. Piensa que hay un lugar mejor a donde iremos los que estamos en Cristo. Porque si nos acomodamos, hermanos, nos entumimos. Nos acomodamos y sentimos, bueno, aquí estoy tranquilo y dejamos de ser. Por eso que Jesús tiene que recordarles que habrá persecución. Jesús tenía bien claro cuál era su misión. Y asimismo sabía que el mundo estaba lleno de pecado y no le recibirían con los brazos extendidos. Jesús quería preparar a sus discípulos para que no les sorprendiera el fuego de la prueba y la persecución, sino que miraran lo glorioso de participar en los padecimientos del reino. Sin embargo, es de suma importancia notar el requisito de esta bienaventuranza: padecer. Pero fíjense en qué aspecto la pone: padecer, pero cumpliendo el reino de Cristo. No cualquier padecimiento. Pedro en sus cartas habla y dice, bienaventurados son, si son dañados por andar en la causa de Cristo. Dice, pero qué vergüenza que te pase algo por andar metido en lo que no te corresponde. Yo creo que a ustedes no les pasó, ¿verdad? Pero conozco amigos que andaban metidos donde no y les cayeron varias pedradas. Andaban chismosos viendo, ¿verdad? Y estaban, como decimos, en el mal lugar y en el mal momento. Y les pasó cosas. ¿Y cómo llegas a decirle, gloria a Dios por la pedrada que me dieron? Gloria a Dios por la cachetada que me dieron por andar entrometido en lo malo. ¿Dónde hay honra para Cristo? Pero como dice la Escritura, pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces ahí hay bendición. Entonces, hermanos, somos llevados a dar gloria a Dios. Pedro lo dice tan hermoso ahí en los primeros capítulos de Hechos, cuando fueron llevados ante el concilio. Los latigaron. Y la frase que termina diciendo es que daban gloria a Dios por haber sido tomados por digno de haber sufrido por su nombre. Hermanos, viene la persecución. Posiblemente no nos toque a nosotros, posiblemente sí. Ya hay una persecución silenciosa contra el Evangelio, la ha habido siempre. Vienen agendas de muchas cosas y van en contra de los cristianos, posiblemente no de manera externa, pero sí interna. Ya existe la persecución contra el Evangelio y contra nosotros. Y es importante recordar que este reino no es nuestra última casa. Es importante, hermanos, para notar que esta declaración que Jesús hace al final, cierra el Señor diciendo, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande. Y fíjense, otra vez nos recuerda nuestra casa final en los cielos. Tal vez a la vida que tú ves aquí ahorita dices, está muy poquito. Porque sí lo es muy poquito aquí. Pero nuestra mente tiene que estar allá. Por lo tanto, recordemos esto, hermanos, la vida es corta, debemos invertir en lo eterno. Tenemos que invertir en el reino de Dios. Solo Jesús se atreve a pedir que los discípulos tengan gozo después de decirle todo lo que les va a pasar. Solo Jesús el único que se atreve. ¿Pero por qué? Esta petición no es sin sentido, al contrario, está cargada de bendiciones y promesas que solo Dios podría hacer. Jesús les pide al inicio de su ministerio que actúen de esta manera digna de un hijo verdadero de Dios. Y su presencia con ellos durante estos 3 años fue suficiente para cambiar las vidas de estos hombres comunes. Pero antes de ascender con su Padre, Jesús les envía a mantener estos principios y promete no dejarlos solos, sino enviaría al Consolador. Pero es importante notar las palabras que el Señor les dice. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Los verdaderos discípulos de Jesús debemos estar felices y bienaventurados, no por lo que tenemos, escúcheme bien, no por lo que tenemos en este mundo de parte de Dios, no por lo que tenemos en este mundo de parte de Dios, sino porque tenemos a Dios y estamos aparte de este mundo. Nuevamente, no por lo que tenemos en este mundo de parte de Dios, sino porque tenemos a Dios y estamos aparte de este mundo. Esta realidad nos hará vivir para la gloria de Dios y para el reino de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos recordatorios que nos expones hoy, Señor. Padre, no imagino las caras de los discípulos al escuchar todo esto que les estás diciendo. Los acabas de llamar. Y ahora les dices las realidades de lo que va a pasar. Tal vez algunos se enojaron. Muy posiblemente pensaron decir, no, este no es el Jesús que busco. Yo quiero un resultado pronto, quiero una liberación pronta. Posiblemente no entendieron los discípulos. Pero a través de tu vida y cómo lo demostraste día a día mientras estuviste con ellos, pudieron entender que tú en verdad eres el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Al verte, Señor, sufrir con ellos, al verte ser rechazado por el mundo, al verte ser llevado a esa cruz y puesto en esa tumba, y al verte ser levantado de entre los muertos, pudieron entender que en verdad eres el Hijo de Dios. Señor, no estuvimos nosotros ahí hace más de 2000 años, pero tu palabra es viva y eficaz para darnos seguridad que estas mismas palabras que les dejaste a ellos siguen aplicables para nosotros hoy día. Permite, Señor, que podamos obedecerlas, cumplirlas, atesorarlas en nuestro corazón y vivir conforme al carácter que tú nos has puesto.
Señor, queremos ser felices, pero no por lo que el mundo nos ofrece. Queremos, Señor, tener mente de que este no es nuestro lugar final. Estamos de paso, porque nuestra herencia es en los cielos contigo. Nuestro deseo no es ver una calle de oro o una casa hermosa. Nuestro deseo, Señor, es estar contigo para siempre. Señor, te damos gracias porque solamente en Cristo esto es posible. Nadie se va a acercar. La palabra lo hace tan vivo y tan realista y tan cerrado cuando tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Habrá muchas religiones, habrá muchas opciones que el mundo quiere inventar, pero solamente hay una verdadera y eres tú. Hemos venido ante ti no por nuestro deseo, sino por tu gracia. En esa misma gracia es que nos movemos y seguiremos fiel por ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su